Entre las diversas cualidades del arte de narrar, ¿cuáles son los elementos más sobresalientes o significativos a la hora de conocer las leyendas urbanas, locales y regionales, visto desde el punto de vista de su riqueza, desde luego? Pues la riqueza de las leyendas urbanas, sean locales o sean regionales, el elemento más sobresaliente y la riqueza que tienen esas leyendas urbanas como narrativa es el conocimiento que transporta las diferentes generaciones de las comunidades. Es decir, cuando hay un conocimiento que se adquiere por vía oral, que se adquiere por vía de lo narrado, ya sea escrito o sea oral, se está adquiriendo un conocimiento, se está adquiriendo ¿cómo decirlo? Una herencia, una herencia de conocimiento ancestral o de tradiciones culturales, religiosas, éticas, morales de todo tipo. Las narrativas urbanas y locales, esa es la riqueza que tienen, que se está salvando un conocimiento cultural, global, o particular. Listo. Entonces, continuando aquí con el tema, la siguiente pregunta sería, siendo conocedores de nuestra cultura literaria, maneja una gran diversidad de géneros y cada región tiene su representación autónoma. ¿En qué aspectos se diferencia la narrativa de Bogotá en comparación con las demás regiones del país? Pues primero tendría que pensarse desde qué punto de vista se está abordando esto, ¿no? Porque pues las narrativas actuales, digamos la narrativa escrita, en las regiones del país pues va a presentar muy ligeras diferencias, porque pues de alguna manera el soporte escrito es un poco más universal desde ese punto de vista. Pero si hay características que diferencian las narrativas de las diferentes regiones de Colombia, van a venir notándose desde el plano de la narración oral, porque las narraciones orales sí captan mucho más el arraigo cultural o las bases culturales de cada región. Entonces vamos a ver cómo las historias del Pacífico no van a ser iguales a las historias de la zona andina, y mucho menos a las de la costa caribeña ni la de los llanos. La de los llanos va a estar mucho más llena de la leyenda, del mito, de lo que los representa, que es pues digamos que esas grandes estepas, esos grandes llanos y todos esos elementos. El Caribe va a estar lleno pues de su folclore, de su música, del mar, ¿sí? E igual el Pacífico. Entonces esos son elementos que caracterizan cada una de las narrativas de las regiones. En la región andina pues obviamente las características de nuestra región van a darle un tono a esa narrativa, pero hoy en día el formato escrito va a universalizar esas características. Hoy en día un escritor de Nariño puede narrar exactamente igual o muy parecido a un narrador costeño, por decirlo de alguna manera, o al menos sus metas pueden ser parecidas. Muy interesante. Entonces, en este caso, entre los principales relatos regionales, ¿cuáles podemos destacar en nuestra región o localidad, es decir, las más populares? Relatos a destacar en nuestra región local, pues estamos hablando de un título exacto. No, pues así digamos algo general, ¿no? Digamos leyendas más notorias de la región. Pues qué le puedo decir, a ver, un relato de nuestra región, pues no se me ocurre más que pensar de las fábulas y los poemas cantados de Pombo, o tal vez de los poemas también de Asunción Silva. Pues yo creo que ellos recogen muy bien lo que es el carácter del bogotano, y sí, del hombre de esa época en la capital bogotana. Además, bueno, Silva era un personaje muy particular, muy cosmopolita, pero creo que recoge de la forma más cercana posible cómo somos los bogotanos ahora.
actualmente hay muchas narrativas que lo recogen también, o sea, escritores como Santiago Gamboa, como Mario Mendoza, que recogen digamos que un imaginario del bogotano dentro de sus novelas, dentro de sus obras de ficción. Sí, las de Pombo son fabulosas. Sí, es las fábulas. Una gran figura de las letras nacionales. Bueno, entonces, más o menos, o sea, ¿qué aspectos son tomados en cuenta como fuente de inspiración por el narrador en el momento de dar a conocer los relatos, las leyendas o los mitos de la región? Pues yo creo que ahí se nutre y confluyen muchas cosas, ¿no? La fuente de inspiración para un narrador, básicamente es su experiencia de vida, su visión del mundo, las opiniones e ideas que le genera el mundo, la gente que lo rodea. Todo eso va a inspirar al narrador para crear su relato. Ya en cuanto a lo regional, pues como le digo, es relativo. Hablando otra vez de la diferencia entre las regiones, es relativo. Cada quien pues va a partir de eso, de su experiencia. Un niño en la costa no crece igual que un niño en las montañas del altiplano cundiboyacense, por decirlo de alguna manera. Las relaciones son distintas en cierta medida porque la experiencia de vida, el crecimiento, el entorno es distinto. Entonces eso genera una experiencia distinta. Entonces por eso vemos como la obra de García Márquez como narrador es tan rica en lo que fue su experiencia de muchacho que creció en la costa, que creció en esos pueblos del Magdalena, y pues que de alguna manera construyen el imaginario de lo que es su mundo narrativo, ¿no? Estos pueblos que son pueblos fantasmas, pueblos que se los puede llevar el viento en cualquier momento. Sí, hay todo un imaginario detrás de eso, porque detrás de eso está la experiencia del narrador. Y las leyendas también se nutren de todo eso, y nuestras leyendas urbanas se nutren de eso, básicamente de la experiencia. Súper interesante. Entonces, aquí, ¿cómo se manifiestan los géneros literarios de la narrativa en la región de Bogotá y cuál es el rasgo que los identifica? Pues los géneros literarios de la narrativa en Bogotá hoy en día se manifiestan de muchas maneras. Se manifiestan en los talleres de escritura de diferentes instituciones, se manifiestan en las ganas que tienen algunas personas por contar algo, se manifiestan en la crónica periodística de lo que sucede día a día, de la crónica de opinión, de lo que sucede en nuestra actualidad. Se manifiestan en las novelas de los autores contemporáneos, se manifiestan en los relatos de los autores contemporáneos, se manifiestan también en el teatro local de Bogotá, se manifiestan de muchas maneras. Yo creo que las narrativas bogotanas tienen muchas ramas y muchas vertientes en las que se manifiestan. ¿Y cuál es el rasgo que los identifica? Yo creo que Bogotá, siendo en este momento una de las ciudades más importantes en Latinoamérica, pues creo que se está empezando a impregnar de lo que es globalización, temas muy urbanos. Desde hace muchos años la literatura bogotana es muy urbana, y pues yo creo que eso lo caracteriza, ¿no? El ambiente de la ciudad, los temas de la ciudad, el personaje citadino, sí, el personaje que vemos en la ciudad, no tanto el personaje rural o de otro tipo. Yo creo que el rasgo de la narrativa bogotana es ese. Listo. Bueno, creo que por el momento estas son las únicas preguntas. Bueno, no, me alegra haberlo ayudado, Efraín. Igualmente, ha sido muy amable. No, con gusto. Que esté muy bien. Bueno, igualmente.